La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre a él. La gloria es por siempre, exaltado es por siempre, él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre a él. La gloria es por siempre, exaltado es por siempre, él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, por siempre a él. La gloria es por siempre, exaltado es por siempre, él es digno, vivo está, vivo está. Siempre cuando vamos a hablar, pastor, y a predicar un mensaje evangelístico, estos himnos nos traen a sensibilizarnos en nuestro corazón. Y quiero, hermanos, que tengan en su mente, en su corazón, el estar orando por el pastor, no solamente por la predicación de esta mañana, pero por el resto del tiempo que Dios lo va a tener acá en Nashville, Tennessee, ¿ok? Que Dios lo use grandemente. Y pastor, dije al principio, somos una sola iglesia, ¿ok? La misión es parte de esta iglesia, usted es parte de esta iglesia,
y así le vamos a ver, en bendición y en todo lo que se va a llevar a cabo. Dios sabe, Dios abrió la puerta y Dios seguirá abriendo puerta para bendición a su familia. Pastor Carlos Rojí, venga acá y predíquenos la palabra de Dios. El Señor le bendiga ricamente. Hay unas botellitas de agua ahí abajo. Gracias, pastor. Gracias al Señor también por la bendición y el privilegio de estar detrás de este púlpito. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Los niños pueden salir, para ya no interrumpir más, los niños pueden salir ahora. Perdóname. Sí, sí, adelante, pastor. Bien, en los que los niños van saliendo, hermanos, les pido que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 17, Hechos 17:10. Gracias nuevamente a nuestro Señor por darnos el privilegio de estar aquí con ustedes y solamente decirles que estamos aquí para servirles. Eso es todo, servir al Señor, servir a cada uno de ustedes en lo que podamos, en nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y una vez más, gracias al pastor también por la confianza. Dios ha ido moviendo las cosas para que estemos aquí y estamos para servirles, hermanos. Que Dios les bendiga. Una vez más, honramos al Señor y qué gusto poder estar compartiendo el ministerio y la obra con el pastor Patiño, que ya nos conocemos de algún tiempito atrás, ¿verdad? Y gracias a él y a su familia que nos recibieron el día de anoche, justamente, ¿verdad? Para darnos una bienvenida y fue un gran privilegio poder estar con ellos. Con su esposa, con los muchachos y poder saborear una rica cena. Y también, hermanos, saborear esta mañana la palabra del Señor juntos. Permítame dar lectura al versículo 10, 11 y 12 de Hechos capítulo 17. Hechos 17, 10, 11 y 12. Dice la Biblia así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuchando cada día las Escrituras, escudriñando, cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Dice el versículo 11 que estos eran más nobles, los hermanos de Berea, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando la palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Padre amado, gracias te damos esta mañana por darnos el privilegio de poder portar el nombre de hijos de Dios. Gracias por darnos, por la gracia de nuestro Dios solamente, nada por méritos humanos, mucho menos personales. Gracias por tu palabra que nos das para poderla escudriñar propiamente. Te ruego, Padre amado, que podamos estar atentos a tu palabra, la predicación, a la exposición de ella, como dijo el hermano Pedro, el apóstol Pedro, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, redarguirnos y orientarnos en esta mañana y a tomar decisiones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios el hermano Lucas, el médico amado, quien fue aquel redactor humano que estuvo registrando prácticamente todo lo concerniente a los viajes misioneros del apóstol Pablo. Así que no solamente Lucas fue uno de los evangelistas, sino que fue también un historiador, vamos a decirlo así. Fue aquel que utilizó el Espíritu de Dios para que usted y yo pudiésemos disfrutar y ser bendecidos y edificados por el registro inspirado por el Espíritu de Dios, todo lo que quedó en el libro de los Hechos. Así que el hermano Lucas tuvo el cuidado de registrar minuciosamente ciertos detalles que no encontramos obviamente en ningún otro libro escrito del hermano Pablo, del apóstol Pablo.
Y quedó registrado en estos versículos, en este pequeño pasaje. Y dice el hermano, dice, claro, inspirado por el Espíritu de Dios, obviamente, ¿verdad? Dice el escrito de Hechos que los hermanos de Berea, la iglesia que se encontró en esta ciudad llamada Berea, dice la Biblia que eran mucho más nobles que los hermanos de Tesalónica. Si la iglesia de Tesalónica fue una muy buena iglesia, si los hermanos de Tesalónica fueron una iglesia, lo vemos por la primera y la segunda carta que el hermano Pablo escribió, el apóstol Pablo les escribió, pues era una muy buena iglesia. No fue una iglesia con la cual tuvo que batallar el apóstol Pablo, entre comillas, como lo hizo con la iglesia de Corinto, por ejemplo. Eran dos polos opuestos, los de Tesalónica. Sin embargo, hubo una característica muy peculiar de parte de la iglesia de Berea, porque dice que estos, es decir, los hermanos que constituían la iglesia que estaba en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Si los de Tesalónica eran una muy buena iglesia, pues imagínense cómo habrá sido los hermanos de la iglesia de Berea. Y resalta algo muy enfáticamente el hermano Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, y declara y dice que eran más nobles que los hermanos que estaban en Tesalónica. Y la nobleza de la cual describe la palabra de Dios en este pasaje, claramente escrita por el hermano Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, recalca y quiere resaltar una característica muy peculiar. Dice que eran más nobles. Había cierta nobleza que también la encontró en los hermanos de Tesalónica, pero estos eran más. ¿Se da cuenta? Siempre se puede llegar a ser mejor de lo que uno puede llegar a ser o de lo que uno es. Siempre podemos avanzar un poco más. Nunca vamos a poder decir, hermanos, y declarar con toda contundencia, yo estoy bien con Dios. Siempre podremos estar mucho mejor con el Señor. ¿Se acuerdan que Pablo les dijo, si mal no recuerdo, a la iglesia de Filipos, les escribió, dice, yo estoy orando por ustedes, les dijo Pablo, para que puedan aprobar lo mejor. No solamente sean buenos cristianos, sino que aprendan a ser mejores cristianos. Y siempre ese debe ser, queridos y amados hermanos, nuestro corazón y nuestro deseo. Siempre llegar a más, crecer más en el camino de Dios. Dice la Biblia que los de Berea eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. No está echando por tierra ni está pisoteando la dignidad como cristianos de la iglesia de Tesalónica. Tampoco los está comparando, ustedes son mejores que ellos. No, no es eso. Sencillamente los está colocando como una ilustración y decirles, hermanos, los hermanos de Tesalónica es una muy buena iglesia, pero los hermanos de Berea, dijo Lucas, son más nobles, un poquito más, una rayita más. Si me permite el término, eran más nobles. Y la razón que nos da por la cual Lucas describió que eran más nobles que los hermanos de la iglesia de Tesalónica es que recibieron la palabra de Dios con toda solicitud y la escudriñaron. Y luego llama la atención porque posterior al término escudriñar, dice cada día, escudriñando las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas, hermano? Pues la predicación. Ahora, esto no quiere decir que los hermanos estaban dudando de la predicación de Pablo, de la predicación de Silas, de la predicación de Bernabé, de la predicación del hermano Timoteo. No, ellos estaban sencillamente confirmando lo que la palabra de Dios les había hablado a través de los instrumentos humanos. Claro que no dudaban del apóstol Pablo, porque Pablo tenía el llamado de Dios claramente y evidentemente, y tenía la autoridad apostólica de parte del Señor Jesucristo.
y también el resto de los hermanos del equipo misionero del hermano Pablo, pues también tenían el respaldo de parte de Pablo y el llamado del Señor Jesucristo. Así que no estaban poniendo en tela de juicio la predicación de la palabra de Dios, sino que estaban siendo confirmados en la fe conforme a lo que ellos habían escuchado. No es cierto que cuando escuchamos la palabra de Dios, la predicación, pues hoy en día son épocas diferentes, pero hoy en día cuando se tiene una grabación, por ejemplo, en audio o en video, y dice, Dios me habló a través de esta predicación, voy a buscarla para volverla a escuchar, dice uno. Eso es para confirmar lo que era algo muy parecido a lo que estaban haciendo, nada más que los hermanos de Berea no tenían tanta tecnología como nosotros hoy en día. Ellos escudriñaban las escrituras para corroborar, para confirmar las cosas que les habían enseñado. Y Lucas tiene la atención y el cuidado de detallar que los hermanos eran más nobles porque tenían una actitud que daba un paso más allá que los hermanos de Tesalónica. Si ellos eran nobles, los de la iglesia de Tesalónica, también lo eran los hermanos de Berea, porque ellos avanzaban un poquito más en su diligencia en relación a su vida espiritual. Escudriñaban las escrituras, confirmaban realmente lo que Dios les había hablado. Ahora, eso nos trae a nuestra mente, queridos hermanos, que un cristiano noble es aquel que involucra seriamente la palabra de Dios en su vida. Eso es lo que los hermanos de Berea estaban haciendo. También los de Tesalónica, reitero, pero los hermanos de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque ellos decidieron involucrar seriamente la palabra de Dios en cada aspecto de su vida cotidiana, de su vida diaria. La palabra de Dios, que no la tenían como usted y yo la tenemos hoy en día. Cabe recordar que lo que había de Biblia, si lo podemos decir de esa manera, en aquel entonces, pues era únicamente el Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento se había cerrado, la revelación de Dios del Antiguo Testamento ya estaba cerrado. Corrían los libros, los rollos de los profetas, del Pentateuco, de los Salmos, entre ellos, pero no tenían un solo libro como usted y yo lo tenemos hoy en día. Así que lo que se les predicaba en los templos o en las casas, cabe decirlo, porque los templos como estos ya se empezaron a usar a partir del primer siglo, pero ellos se reunían en casas. Recuerda que Pablo les dice saludos a la iglesia que se reúne en tu casa, ¿se acuerdan? Y saludos a la iglesia que está en tu casa y se reúne. Así que se reunían en casas de los hermanos. Así que los hermanos llegaban sin Biblia, llegaban sin himnario, pero escuchaban la predicación y ellos sabían que el que se paraba detrás del púlpito o se paraba frente a ellos, pues tenía la unción del santo para poderles exponer la palabra de Dios de alguna manera. Así que ellos decían, bueno, nos está predicando la palabra de Dios. Dios le habló al hermano. O se paraban y decían, hermanos, decía el anciano o el obispo o el pastor, que es lo mismo de esa congregación. Hermanos, llegó una carta del hermano Pablo, pero nos tiene como 5 rollos. Imagínense. Y desenrollaba todo el rollo. Pues aquí dice, amados hermanos, el hermano Pablo, déjenme, vamos a tener una conferencia de 1 mes, hermanos, para poderles explicar y predicar toda la carta que Pablo nos mandó. Imagínense, hermanos. Tenían material para todo 1 mes en una sola cartita. O quizás hasta de más tiempo. Y en ocasiones esa carta, Pablo les dijo, no recuerdo a qué iglesia, le dice, hermanos, cuando se lea mi carta en la iglesia, pásensela a la otra iglesia para que también la lean los de allá y los de acá y todos puedan tener la misma bendición y que todos sean edificados en la misma manera y que la exhortación para ustedes como iglesia la reciba esta y aquella y la enseñanza y el crecimiento finalmente se los va a traer Dios. Así que hagan de esta carta una carta circular. Y los hermanos la escudriñaban, la meditaban. Y eso los marcó a los hermanos de Berea como una iglesia noble, más noble. ¿Por qué? Porque involucraron, reitero, seriamente la palabra de Dios en sus vidas. No había otra palabra, no había otro mensaje, no había otra mentalidad ni otra ideología en medio de ellos, sino que era la palabra de Dios que habían escuchado predicada en el culto del primer día de la semana.
toda la semana la estaban meditando, la estaban recordando, la habían memorizado quizás y la estaban tratando de poner en obra y en práctica y la recordaban. ¿Tomaste nota? Sí. A ver, pásame el punto número 2 porque se fue muy rápido el hermano Pablo ahí cuando lo leyó, o el pastor se pasó ahí muy rápido, yo estaba meditando en esto. Pásame las notas porque quiero saber más, se bebía en la palabra de Dios los hermanos. Como muchos cristianos hoy en día lo hacen también. La nobleza de un cristiano. ¿Por qué se dice, hermanos, en este pasaje que unos hermanos fueron más nobles que otros? Vamos a encontrar 3 razones. Número 1, porque sencillamente recibieron las Escrituras. Dice el versículo 11 de Hechos 17, estos eran más nobles, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Lucas dijo, eran más nobles que los otros porque recibieron las Escrituras. Recibieron, es decir, aceptaron, la tomaron, las Escrituras. Es decir, en otras palabras, ellos abrazaron el evangelio de verdad y tomaron en serio la palabra de Dios en sus propias vidas. Abrazaron con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente el evangelio de la gracia de Dios que los había transformado. Y si este evangelio, el cual nos ha hablado de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues ese Cristo resucitado puede continuar transformando toda nuestra vida hasta que nos vayamos a la sepultura. Abrazaron el evangelio, lo recibieron con toda solicitud. Con toda solicitud, esta frase, hermanos, quiere decir con una buena disposición de ánimo. Con toda solicitud quiere decir con una buena disposición de ánimo. Los hermanos de Berea no andaban, ¿sabe qué, hermano? Yo ya no voy a venir a la iglesia porque el pastor me pegó bien duro en la mañana, así que ni cuente con nosotros. No, lo aceptaron con gran solicitud. Un hermano un día me dijo, pastor, tuvieron duros las pedradas. ¿Sabe, hermano? Le digo, no, hermano, no fueron pedradas, fueron directas, ¿no? ¿Sabe que cuando la palabra de Dios nos llega y nos empieza a carcomer nuestra alma, nuestro corazón, es porque realmente hay algo que debemos de cambiar en nuestra vida? Si usted se pone alcohol en la mano, no le pasa nada si no tiene una herida, ¿verdad que sí? Si tiene una herida, le va a arder. Y lo que hace el pecado o nuestros malos hábitos o nuestras malas actitudes, nuestro mal comportamiento en nuestra vida, es que van abriendo heridas en nuestra alma, en nuestro ser entero, en nuestro corazón. Y cuando viene la palabra de Dios, pues claro que arde. Claro que duele. Pero los hermanos de Berea habían recibido las Escrituras y las recibieron, las tomaron como lo que es palabra de Dios con gran solicitud o con toda solicitud, con una buena disposición de su ánimo y de su corazón. La pregunta es, queridos hermanos y muchachos, ¿con qué actitud usted toma la palabra de Dios? ¿Con qué intención, con qué corazón usted recibe lo que Dios le expone, lo que Dios le enseña? Cuando usted abre la Biblia en su devocional personal y usted lee, pues si no le gustó el pasaje, dice, mejor le cambio de pasaje. Pero cuando viene a la iglesia no se puede ir. Nomás tratar de esquivar, ¿verdad? Pero pues siempre va a rebotar todo. Y tiene que caernos, tiene que llegar a nuestro corazón. Así que es usted de los cristianos que se puede decir, si supongamos que se estuviera escribiendo la historia de su vida cristiana cuando usted viene al templo y en su vida, y si alguien estuviera registrando, pudiese decir que el hermano fulano de tal, Carlos Rojí, fue un cristiano que era un cristiano noble. Puede poner usted su mismo nombre personal y decir, soy yo un cristiano noble. La Biblia me puede caracterizar de esa manera, objetivar de tal manera, por la forma en que aceptamos y recibimos la palabra de Dios. Los hermanos de Berea, hermanos de la iglesia de Berea, no tuvieron que vencer los prejuicios que quizás sí tuvieron los hermanos judíos o conversos o gentiles conversos de la iglesia de Tesalónica. Pablo tuvo que razonar y persuadirlos, a diferencia de los hermanos de Berea, que sencillamente recibieron la palabra con gran solicitud. En ocasiones hay que
batallar, como dice el himno, para poder compartir el mensaje de salvación, o más bien para que una persona entienda el mensaje de salvación. Por muchas semanas mi esposa y yo íbamos a visitar a una hermana de la iglesia hace muchos años. Ella era salva y estaba yendo, pero íbamos a visitarla para animarla, pero para hablarle de Cristo a su marido. Y siempre él tenía algún prejuicio en contra del evangelio de la gracia de Dios. Y siempre interponía alguna pregunta. Tengo esta duda, dice, cuando usted me aclare esta duda, entonces yo voy a aceptar a Cristo. Es pretexto nada más. Y siempre salía con una pregunta muy rara. Se nos iba el tiempo, 1 hora, hablando ahí con ellos un poquito más. Y le digo, oiga, pues, mire, mejor reciba a Cristo ya, después vemos qué otra pregunta tenga. No, pero ya acepte a Cristo. Dice, no, todavía no. Digo, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. ¿Quién le garantiza vivir para mañana? Es más, ¿quién le garantiza vivir para esta misma noche? Asegure el rumbo eterno de su alma. No se puede ir de este mundo nada más así, teniendo esas dudas. Dice, todavía no. La siguiente semana llegábamos y era lo mismo. Tratar de recordarle otra vez el mensaje de salvación para que lo recordara y entregara a Cristo su vida. Ahora le voy a hacer esta pregunta. Hay gente que tiene prejuicios. Oiga, ¿y ahí en su iglesia qué le prohíben? ¿No le han preguntado eso? Porque aquí en la mía no me prohíben nada, yo puedo vivir como quiera. ¿Qué te prohíben en tu iglesia? Porque a ver si me conviene ir. ¿O qué prohíbe tu religión? Hay muchos prejuicios en muchas personas. Los hermanos de Berea, hermano, no eran así. Dice que ellos recibieron la palabra de Dios. Pablo no tuvo que razonar ni persuadirlos, sencillamente ellos recibieron la palabra de Dios con gran solicitud. Dice el versículo 3 de Hechos 17, dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Con quién, hermanos? Con los convertidos de Tesalónica. Antes de ser salvos fue a la sinagoga y les comenzó a predicarles y enseñarles, y los hermanos levantaron, oiga, hermano Pablo, pero y esto y aquello, y Pablo, no, es que no es así como ustedes han creído, así es ahora en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas, y discutía con ellos, algunos se convirtieron, otros no, y aquellos convertidos de Tesalónica, pues después de Pablo de luchar espiritualmente con ellos y de tratar de persuadirlos y convencerlos, muchos de ellos aceptaron a Cristo, conformaron esa iglesia de Tesalónica, pero los de Berea no tuvo que persuadirlos ni discutir con ellos, sencillamente ellos recibieron la palabra de Dios, fueron nobles. ¿Por qué se dice que unos fueron más nobles que otros? Porque recibieron las Escrituras con gran solicitud, es decir, con ausencia de prejuicios. Porque escudriñaron las Escrituras. El mismo versículo 11 continúa expresando lo siguiente, y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, ¿y qué más? Escudriñando cada día las Escrituras. Cada día. Lucas, el hermano Pablo se sentaron a platicar. Dijeron, oye, ¿cómo ves? Dijo el hermano Pablo, yo me imagino, ¿cómo ves, doctor? Le dijo Pablo a Lucas, ¿cómo ves, doctor? ¿Cómo ves a los hermanos de ahí de la iglesia de Berea? No, pues a mí me pareció que estos hermanos, pues no batallaste tanto para llevarlos a los pies de Cristo. ¿Verdad que no, hermano Lucas? No, los hermanos fueron más nobles porque rápidamente, con gran solicitud, ellos escucharon, no preguntaron nada, sencillamente parecía que todos lo entendieron, y gracias al Espíritu de Dios que ellos se dejaron persuadir por el Espíritu Santo. Qué bueno, hermano Pablo, que Dios te siga usando de esa manera. Esto lo tengo que registrar, dijo Lucas. Esto tiene que quedar registrado para que muchos sepan que estos hermanos de Berea pues fueron más nobles que los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué le batallaste poquito, Pablo? Yo me acuerdo cómo le batallaste y cómo ahí andabas buscando palabras y orando al Señor, pero Dios te dio gracia, hermano Pablo. Pero estos de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica. Número 1, porque recibieron las Escrituras. Número 2, se dice que fueron más nobles que otros porque escudriñaron las Escrituras. La palabra escudriñar quiere decir o significa literalmente investigar, discernir, examinar,
Ahí estaban los hermanos estudiando, investigando de una manera o de otra, preguntando qué quiso decir el hermano Pablo, qué quisiste decir con esa frase, con esa palabra, explícame un poquito más porque quiero entender la palabra de Dios. Ya la hemos recibido, pero queremos crecer más en nuestra fe. Estaban escudriñando, hermano, la Biblia. ¿Sabe lo que es el discipulado para los hermanos que van a recibirlo? Sencillamente escudriñar las Escrituras, conocer más al Señor, conocer más el carácter, la obra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios misma es conocer más de Dios. Es decir, los hermanos estaban siendo discipulados, pues, por eso eran más nobles. Escudriñaban, examinaban, discernían. Ellos estuvieron abiertos a la verdad de la investigación de los rollos mismos de la palabra de Dios. Le preguntaban al hermano Pablo, ¿dónde hay una librería cristiana para comprar un rollito como el tuyo, verdad? Para también tenerlo en casa y tener parte de la palabra de Dios y tener esa cartita con nosotros. Querían saber más, querían investigar, querían saber más de las Escrituras. Después de cada predicación que Pablo les presentaba, los hermanos analizaban y ellos concluían que lo enseñado por el apóstol y por los hermanos que le acompañaban, pues era realmente palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39, Juan 5, 39, es un versículo que hemos escuchado en alguna ocasión. Cristo les dijo, Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Escudriñad las Escrituras. ¿Sabe? A lo mejor quizás el apóstol Pablo dijo, hermanos, Cristo dijo escudriñen las Escrituras. Y yo dije, vamos a escudriñarlas. Aquí no vamos a ponerla en duda, ni vamos a juzgar si sí o si no. Vamos a hacerlo. ¿Con qué corazón, hermanos, reaccionamos a la palabra de Dios? ¿Con qué corazón reacciona usted, hermano, hermana, cuando usted escucha la predicación de la palabra de Dios, la clase bíblica, el devocional, lo que escuché? Cuando Dios le habla, usted lee la Biblia, ¿cómo reacciona ella? No, pues ahí en la iglesia tienen muchos, ahí son muy selectivos. No, es que esa es la interpretación del predicador. Pero ¿qué Dios me quiere enseñar a mí? No tenga prejuicios respecto a eso. La palabra de Dios hablándole. La Escritura es el Espíritu de Dios redarguyendo, hablando a su vida para que usted y yo tomemos una determinación para poder conocer y vivir más de cerca la palabra de nuestro Dios. Tener una relación más estrecha con Dios. Así que los hermanos estaban escudriñando las Escrituras. No solamente las recibieron, las escudriñaron. Y esto nos hace ver, hermanos, que se debe estudiar la Biblia con ánimo, sin prejuicios. Pues la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. Leer la Biblia, hermano, no hay más deleite que leer la palabra de Dios. Amén. Es un deleite. Un hermano me dijo, pastor, eso de los nombrecitos ahí del Antiguo Testamento como que me duerme un poquito. Le digo, pues esos nombrecitos fueron inspirados por el Espíritu Santo también para que se escribieran. Eso es palabra de Dios, hay que leerlos. Uy, pastor. Le digo, mire, léalos y cuando menos piense, eso le va a ayudar de referencia porque, ese nombre salió por acá y quién hizo, este fue papá o fue hijo de fulanito de tal. Usted va a entender un poquito más ciertas historias bíblicas. Por alguna razón Dios las tiene ahí. O para cuando tenga un hijo ya tiene un nombrecito. Un nombre, ¿verdad? Y ya que tenga una lista de nombres. Es palabra de Dios inspirada, no tiene que hacerla a ningún lado, no tiene que mantenerla al margen. Y hay historias, ¿no es cierto, hermano? Que vamos leyendo la Biblia, nos encontramos con una historia, dice, qué raro. Si ya tengo leyendo la Biblia muchos años, toda completa, y no me había topado con este pasaje. Ya nos habíamos topado, pero Dios nos enseña más. Nos abre más nuestros ojos, nuestro entendimiento, y nos damos cuenta de ciertos relatos, de ciertas historias. Claro, es que tenemos necesidades distintas. Y cuando vamos leyendo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto se va enfocando de acuerdo a la necesidad que vamos padeciendo en ese momento, en el presente. Y Dios tiene que hablarnos, Dios nos habla a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra vida espiritual. Y siempre que leemos un pasaje, siempre habrá algo de provecho espiritual que vamos a adquirir de parte
de Dios. No deje de estudiar la Biblia, hermano, hermana. Muchachos, no dejen de escudriñar la palabra y de examinarla, de buscar la manera de abrir la Biblia, de venir a los cultos, a la escuela dominical, de memorizar versículos, pasajes completos de la Biblia. Hay hermanos que les han enseñado versículos, que han enseñado a sus hijos pequeños a memorizar pasajes de la Biblia, y desde chicos los han dicho en la iglesia y crecen con la palabra de Dios abundando en su mente y en su corazón, y eso les ayuda para cuando se encuentren en determinadas situaciones en su vida laboral o familiar o congregacional, tienen palabra de Dios y Dios usa esa palabra para poder dirigir sus vidas y una mejor toma de decisiones. Teníamos en la iglesia una hermana, ya está en la presencia del Señor, una hermana ya mayor de edad. Íbamos a recogerla a su casa, mi esposa y yo, y la llevábamos a los cultos. La hermana no escuchaba, tenía que usar un auditivo. Un auditivo, no un aditivo, no, un auditivo. Y en ocasiones pues no escuchaba muy bien, ya el aparatito estaba muy desgastado. Pero la hermana siempre en el culto de la mañana iba y abría su Biblia y trataba de poner atención. Se iba, la llevamos a su casa, regresamos en la noche, y en la noche la hermana se levantaba a dar gracias a Dios. Y siempre decía, quiero dar gracias a Dios con un versículo. Y se decía salmos completos. Y abría su Biblia, una Biblia grandota, y dice, quiero dar gracias a Dios con este salmo, pero no lo leía, nada más abría la Biblia y lo decía de memoria. Pues tantos años en el Evangelio. La hermana aprendió, ya no escuchaba bien, ya no miraba bien tampoco, pero ya tenía la palabra de Dios, claro, no en su totalidad, ¿verdad? Pero había aprendido muchos salmos, muchos pasajes, y la hermana los sabía de memoria y los decía, y uno como que se avergonzaba porque pues decía uno, pues yo nada más me sé el primero. Y la hermana se sabía los 6 o los 12 versículos del salmo, y era un reto porque decía, pues si la hermana lo recuerda ya a sus pasados 80 años, ¿por qué uno no lo puede hacer? Que tiene se espera que uno tuviera la mente más ágil de una persona más mayor. Los hermanos escudriñaban las escrituras, y Lucas dijo, estos hermanos eran más nobles porque las recibieron, porque las escudriñaron. Y número 3, y aquí termino, porque ellos creyeron a las escrituras. Dice el versículo 11 de Hechos 17, continúa diciendo el versículo, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice, para ver si estas cosas eran así. Creyeron. Los hermanos habían creído, dice el versículo 12, así que creyeron. Muchos de ellos, dice el versículo 12, creyeron. Fueron más nobles, ¿sabe por qué? Porque recibieron las escrituras, porque escudriñaron las escrituras y porque creyeron a las escrituras. La palabra, el término creyeron, en este versículo 12, literalmente significa tener fe o dar crédito. No crédito en el sentido financiero, ¿no? Es decir, dar fe, aprobar, confirmar lo que se nos está diciendo. Dar crédito. Los de Berea dieron más crédito a la predicación que escucharon del apóstol y confiaron a Cristo su propio bienestar espiritual. Dijeron, esto es verdad. Esto tiene que ser verdad. No va a venir un hombre y nos va a predicar mentiras, una fábula, una cuestión que haya inventado. Esto tiene que ser verdad. Nunca lo habíamos escuchado. Esto es palabra de Dios. Los convenció el Espíritu de Dios y tuvieron fe en la palabra del Señor. Le confiaron a las sagradas escrituras su vida espiritual. Eso quiere decir creyeron muchos de ellos. Creer. Tenemos que aprender, queridos hermanos y muchachos, a conocer más la palabra de Dios, la Biblia, para poder crecer en la vida cristiana. No podemos quedarnos como Zaqueo, una baja estatura, espiritualmente hablando. Zaqueo fue un hombre salvo. Cristo le dijo, ven, vamos a tu casa porque hoy ha llegado la salvación a este hogar. Pero me refiero en el sentido representativo, simbólico, ¿verdad? No podemos quedarnos sencillamente siendo unos cristianos.
Tenemos que aprender a ser buenos cristianos. Y algo más, hermanos, cristianos nobles. Que seamos caracterizados como cristianos por recibir la palabra de Dios, por escudriñar las Escrituras y porque creemos en la palabra de Dios. Hoy en día se ha menospreciado mucho a la Biblia. Hoy en día se le ha faltado el respeto mucho a la palabra de Dios. Hoy en día muchas personas no creen o creen en la Biblia como un libro. Una vez un hermano íbamos evangelizando y una señora nos dijo, todo lo que me van a decir yo ya lo sé. Yo me sé la Biblia hasta mejor que ustedes, nos dijo. Ni nos conocía la señora. Le digo, a ver qué dice tal versículo. No, pues no sé. Ahí está, entonces no, que la conoce más que nosotros. Dice, yo la he leído muchas veces la Biblia. Le digo, ¿y si usted muriera hoy, a dónde iría su alma? No, pues no sé porque la Biblia no lo dice. Claro que lo dice. Muchos dicen conocer la palabra de Dios, pero realmente no la conocen. Ni conocen al Dios de la palabra de Dios de la Biblia. Pero usted como creyente y como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a recibirla, escudriñarla y creerla. No solamente somos creyentes porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Somos creyentes porque creemos en la palabra de Dios como la inspirada palabra de Dios. Es la revelación divina. Tenemos que aprender a conocer más la Biblia, a creer más en ella. ¿Cómo pudiera un cristiano conocer suficientemente la palabra del Señor, hermanos, y usarla eficazmente? Sencillamente voy a leer unos puntos. Primero, para poder estudiar la palabra de Dios tenemos que confesar nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, para poder estudiar la palabra del Señor con eficacia, número 1, tenemos que ir con el Señor a su trono y confesar nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, nos dice el apóstol Pedro las siguientes palabras. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda envidia, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Comienza Pedro diciendo desechando. ¿Cómo podemos desechar ciertos pecados en nuestra vida? Confesándolos. Desecha esto, confiesa tus maldades, tus pecados, tus malas acciones, para que entonces puedas desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Confesando nuestros pecados, estudiando la palabra de Dios diligentemente. 2 Timoteo 2:15, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura diligentemente presentarte a Dios aprobado. Número 1, para poder estudiar la palabra de Dios eficazmente, hermanos, hay que confesar nuestros pecados, hay que ser diligentes en el estudio de ella, hay que comprometernos a practicar las verdades que en ella se nos dan. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1:22, conocemos el pasaje, dice el hermano Santiago, dice, pero sed hacedores, ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabe que el mayor engaño, hermanos, que podemos padecer en nuestra vida es engañarnos nosotros mismos? Es un autoengaño. Creer que estamos bien sin estarlo. Creer que estamos cerca de Dios sin estarlo. Engañándoos a vosotros mismos. No, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo. Tú te engañas a ti mismo, dijo Santiago. Si escuchas la palabra y no lo obedeces, ¿de qué te sirve? Te estás engañando. Te estás cometiendo fraude a ti mismo. Es tratando de comprometernos, de practicar las verdades que aprendemos en la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos aprender más de la Biblia? 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2, y aquí termino. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. ¿Sabe cómo podemos aprender más de la Biblia, hermano? Cuando la enseñamos a otros. 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, dijo Pablo al hermano Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que tú has aprendido de mí,
enséñaselo a otros para que ellos a su vez puedan enseñárselo a otros. Es una cadenita, hermano. ¿No es verdad que los pastores cuando estamos preparando y estudiando un mensaje, ¿cómo aprendemos? Aprendemos mucho. Ahí estamos orando, estamos leyendo, estamos buscando, estamos anotando y buscamos aquí, buscamos allá las referencias y vamos al material de apoyo, ¿no? Algún comentario, algún de estos libros, y esto lo leí aquí de este autor y vamos y buscamos con la Biblia y vamos haciendo nuestras notas. Y, ¿de dónde saqué todo esto? Dice uno. Pues de la Biblia. Y cuando lo enseñamos a otros, hermanos, el Espíritu de Dios nos trae mucho más cosas a nuestra mente, al corazón. Y lo compartimos con el hermano, con la hermana. Y luego los hermanos preguntan y dicen, pues, y el Espíritu de Dios viene y nos enseña más. ¿Cómo podemos tener un aprendizaje eficaz de la palabra de Dios? Pues vamos a compartirla con otros. Un hermano me dijo hace tiempo, pastor, yo soy creyente, pero no creo en la Trinidad. Pues hay que enseñarle al hermano. Entonces lo estaba discipulando, dije, hermano, para la siguiente clase le voy a dar un estudio de la Trinidad. Ya me fui a la casa y pues creemos en la Trinidad. Es difícil de comprender porque cómo son tres personas en una. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Padre, pero los tres son uno. Caray, dicen. Y nuestra mente finita o limitada no lo entiende, pero lo aceptamos por fe porque es una doctrina bíblica. Y ya en la semana me puse a orar, me puse a buscar mis notas, a buscar pasajes, a hacer mis anotaciones para que el hermano pudiese entenderlo un poquito mejor, más claro. Y uno aprende. ¿Por qué los hermanos de Berea, hermanos, fueron mucho más nobles que los de Tesalónica? Porque recibieron las Escrituras con toda solicitud. Porque escudriñaron las Escrituras. Y número 3, porque creyeron a las Escrituras. La pregunta es, queridos hermanos, y con esto termino, ¿cuál es nuestro corazón frente a la palabra de Dios? ¿Con qué corazón, con qué actitud nos presentamos ante la Biblia cuando la abrimos, la leemos o la escuchamos en una clase, en un video o cuando venimos al culto a escuchar la predicación de la palabra de Dios? ¿Nos preparamos para ello? Señor, hoy es domingo, vamos a la iglesia, vamos a ser instruidos en la escuela dominical, pastor me va a predicar de la Biblia, ayúdame, Señor, quita cualquier obstáculo, cualquier pensamiento que yo traiga aquí en mi mente, porque yo quiero que me enseñes, quiero tomar, beberme la palabra de Dios, porque tengo mucho que aprender, porque necesito aprender, porque esta semana voy a estar en el trabajo, voy a convivir con personas inconversas y yo quiero que me refuerces lo que yo ya sé y que me enseñes algo más que no he aprendido de la Biblia. Con un buen corazón, recibirla, escudriñarla y creerla. No lo entiendo, pero lo voy a aceptar porque así lo dice en la palabra de Dios. Mi mente no lo capta tan claramente, pero yo lo voy a aceptar y así lo voy a aceptar por fe, porque es palabra de Dios. Ya el Espíritu Santo me va a convencer en alguna otra ocasión, pero yo lo acepto y lo voy a creer. Amén. Yo quisiera hacer una pregunta en esta tarde, para terminar. Usted está aquí y usted ha escuchado la palabra de Dios, pero usted no sabe a dónde iría su alma cuando usted muera. Usted no sabe dónde iba a despertar cuando fallezca en este mundo. Y no es que le deseemos la muerte a nadie, pero sencillamente la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algún día vamos a morir, de alguna manera, de alguna otra forma. ¿Está usted seguro de ir al cielo cuando muera? ¿Está usted seguro o segura de que pasará la eternidad en la gloria del Señor? Usted pensará, bueno, pues yo tengo una religión. A mí siempre me enseñaron en casa que yo tengo una religión, esa religión me va a llevar al cielo. Pero la religión no salva a nadie. Es solamente Jesucristo. ¿Por qué no entrega su vida a Cristo esta mañana? Si usted no tiene esa certeza de la gloria de Dios, de la seguridad en la salvación, hoy Dios le está dando una gloriosa oportunidad. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la Biblia misma, por tu palabra esta mañana. Yo te ruego, Señor amado, para que nos convenzas, que tu Espíritu Santo nos traiga convicción para amar más la Biblia, para involucrarnos más en el estudio, en la meditación, en la memorización, en la práctica, en asimilar las verdades eternas y en esas fascinantes historias que encontramos
en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Señor, ayúdanos, no importando la edad que tengamos, danos facilidad para poder aprender, asimilarla, sobre todo para poderla poner en práctica y en obra todos los días de nuestra vida, en ciertos aspectos concretos y enfáticos, Señor, que siempre necesitamos recordar principios bíblicos. Yo te ruego, Padre amado, que si hay una persona sin Cristo esta mañana, que no tiene la seguridad de la salvación, que tu Espíritu Santo pueda hablarle esta mañana, estos momentos, y que pueda entregar a Cristo su vida. Sigan orando, hermanos. Le voy a dejar el tiempo al pastor, por favor. Gracias. Los hermanos Ujieres, los hermanos que comparten las buenas nuevas de salvación, si usted ya vio a la persona que nos ha estado visitando o nos visitó en este día, tómelo aparte y del plan de salvación en esta mañana para que esa persona no se vaya de la misma manera que entró, aunque ya ha sido informada y ha sido edificada en el poder del Espíritu Santo por todo lo que ha escuchado, pero debe tener esa seguridad de salvación. Sigamos orando allí donde estamos y vamos a concluir en breve. Padre, gracias te damos en esta mañana por todo lo que hemos escuchado. Gracias, Padre, por las bendiciones que tiene usted para nosotros. Ahora, Padre eterno, un reto en el corazón de cada persona es dejada por tu siervo en esta mañana al predicarnos, por tu Santo Espíritu al hacernos saber de estas profundas verdades del corazón de los de Berea, cómo es que ellos tenían ese amor y que los transformó en ser nobles a tu palabra y a lo que tu palabra les enseñaba. Pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes para tener ese amor anclado al corazón y a nuestra mente para buscar, Padre, en tiempo devocional personal, devocional familiar, lectura bíblica, en la predicación de tu palabra, estar atentos, Padre, para aprender cada día más y más y más acerca de tu palabra y conocerle más y más y más a usted cada día, Padre Celestial. Ahí donde estás, mi amado hermano, haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso con Dios, ahí donde estás. Si tienes que ponerte en tus rodillas, platica con Él y dile, Señor, perdóname porque no he leído tu palabra como debo de leerla. No he escudriñado tu palabra como debo de escudriñarla. No la he memorizado como debo de memorizarla. Ayúdame para que en este año 2021 sea para mí un reto en mi corazón el poder hacer las cosas como los de Berea, tener ese corazón noble a favor de tus escrituras. Ahí donde está. Ore a Dios y pídele a Dios. Padre, gracias le damos, Señor, por exponernos a esta enseñanza, a esta predicación maravillosa, Padre eterno. Gracias porque ahora entendemos el por qué eran tan nobles los de Berea, aún más, un paso más que los de Tesalónica, Padre, y entendemos que es porque recibieron las Escrituras con gran solicitud. Entendemos es porque ellos escudriñaban la palabra así, en manera especial, para saber y estar al 100% de que el predicador dijo verdad siempre, y eso, Padre, queremos nosotros también en nuestro corazón. Entendieron y fueron tan nobles porque creyeron las Escrituras y tuvieron esa fe grande, Padre, y hacían la diferencia donde quiera que ellos estaban. Así, Padre, danos ese corazón, ese ahínco, esa convicción de amar el Sagrado Libro, Padre, no conformarnos solamente con venir y escuchar tu palabra aquí tras el púlpito, sentarnos allí y exponernos a un mensaje, sino que tengamos el tiempo propicio en nuestra oficina o en la casa o con nuestros hijos en el devocional o en el devocional personal, o seguir escudriñando las Escrituras, Padre Celestial, y así seguirle conociendo a usted cada día más y más y más. Gracias, Padre, por el mensaje, gracias por el mensajero y gracias por hablarnos de manera tan clara y tan precisa a nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos todo con acción de gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, gracias por
por la palabra, gracias por el consejo. Va a ir con el lema de este año en el pasaje de Josué capítulo 1 versículos del 7 al 9, concerniente a que todo lo que vamos a realizar se va a prosperar, pero no lo vamos a experimentar si no escudriñamos las Escrituras todos los días. Nunca se separará este libro de la ley. Así lo dice nuestro Padre Dios. Queremos la bendición, leamos el manual. Queremos ser prosperados y ser bienaventurados, leamos el manual para recibir la bendición de Jehová. Amén. Los hermanos que van a levantar la ofrenda pueden pasar acá. Vamos a levantar una ofrenda especial y vamos a hacerlo de una buena vez, ¿ok? Hermano Daniel, si tienes ahí a los hermanos que vengan acá. Sean generosos en esta mañana. Queremos también ayudar al pastor David Cortés, al doctor Adrián Robinson. Si alguien en su corazón le pone, el Espíritu Santo le pone en su corazón dar una ofrenda especial para el pastor David Cortés para que se ayude. Dice el pastor David Cortés cuando hablé con él, dice: hemos gastado lo que no tenemos, pastor Patiño. Él nunca, en todos los años que le conozco, más de 21 años que le conozco, nunca directamente me había pedido ayuda. Apenas antier fue el primer día que lo hizo y hay una gran necesidad. Si usted quiere ser bendecido, usted dígame: pastor, me pasa los datos del pastor David Cortés, yo quiero mandarle directamente una ofrenda. Lo puedo hacer, hermano. En cuanto usted, el Espíritu Santo le dirija, hágamelo saber. O al doctor Adrián Robinson, él tiene a su esposa y 4 hijas, va a estar por varias semanas sin trabajar, ha tenido tiempos de dificultad, también le podemos ayudar de una manera muy especial. ¿Okay? Vamos a recoger esta ofrenda, vamos a orar. Padre santo y bueno, Señor Dios Todopoderoso, así como los de Berea eran nobles, Padre, para recibir las Escrituras y escudriñar y aprender y crecer en tu gracia y en tu conocimiento, y entendemos, Padre, que tenían un corazón dadivoso también para ayudar al prójimo, porque tu Santo Espíritu les dio ese crecimiento espiritual. Así en esta iglesia, Padre, hemos tenido ese sentir de siempre ser de bendición a otros. Padre, que esta ofrenda que se levante sea bendecida desde lo alto, y así, Padre, cada una de las personas que van a dar esta ofrenda sean completamente prosperados, Padre, de manera abundante. En Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Adelante, hermanos. Josué, ven, hijo. Mano Diego, venga.